programa de Esperanza Televisión de esta semana vamos a pararnos en este maravilloso lugar donde nos encontramos, en el Templo de Santa María de la Esperanza, para conocer muchos de sus detalles, de sus rincones, de los enseres, de cuadros, qué hay detrás de cada uno de ellos, para que los hermanos y devotos de la Hermandad de San Francisco conozcan este templo maravilloso. Un templo que en los últimos años, en las últimas décadas, ha ido creciendo después de que los titulares de la Esperanza se quedaran en la calle, sin casa. A partir de entonces, el esfuerzo de muchos hermanos, de muchos devotos, lograron abrir, levantar aquella Capilla de la Esperanza en 1979. Bien, después esta cofradía ha apostado por este sitio hasta tener este maravilloso templo que hoy conocemos en profundidad, su historia y también el contenido de este espacio sagrado para la Semana Santa de Huelva. Todo empezó a fluir en nuestra cabeza, en la Junta de Gobierno de aquel entonces, estoy hablando del año 77, cuando por imperativo de Palacio pues no pudimos hacer la estación de penitencia el miércoles santo, nos habían dicho que no podíamos salir de allí, y la opción última, como recuerdan los más antiguos, fue salir el martes santo, para el miércoles santo tener la catedral libre de todo paso de enseres y demás, para la celebración de los santos oficios. Entonces digo que todo empezó en el año 77 cuando nos vimos en aquel trance de que ya no podíamos continuar. O sea, que es que salíamos de allí el martes santo y no podíamos continuar. A duras penas y con mucho negociar, con mucho hablar con aquel tiempo con el deán de la Santa Iglesia Catedral, con el obispado, en fin, con todo, pudimos hacer la estación de penitencia el miércoles santo del año 78 sin volver a la catedral. Y ya tuvimos que recogernos un almacén que ahora, después de tantos años, ha sido propiedad, que es propiedad de la hermandad. Entonces era una cosa que nos prestaron para que se pudiera recoger ahí la hermandad, como así fue. Entonces quiero decir que todo esta inquietud o esta necesidad que tuvimos de hacer la iglesia era una obligación, porque si no era o damos el paso de entramparnos y de ponernos las pilas y a buscar recursos, que no es como hoy, que entonces las hermandades no teníamos digamos el valor en las entidades bancarias, y teníamos que ser las personas físicas las que avaláramos los préstamos que se pusieran. Entonces, claro, no era fácil la financiación. Entonces tuvimos que ponernos en aquel momento a trabajar y a buscar un sitio para poder hacer una iglesia. Y me acuerdo perfectamente que la primera que fuimos a ver una casa en la calle Miguel Redondo, pero se salía del presupuesto, era mayor que esta, se salía del presupuesto que teníamos previsto, y sin embargo se puso esta a tiro, la actual casa, que era una casa pequeña, de 5 metros de ancho, y donde estamos ahora mismo, y que costó 700.000 pesetas, que ya era un dineral, y gracias al esfuerzo de unos hermanos de aquella época, el hermano mayor y 2 miembros más de la Junta de Gobierno de entonces, pusieron 100.000 pesetas cada uno, lo que equivale hoy a 600 euros, y bueno, y pudimos salir al frente ya con rifa, con la Operación Esperanza, etcétera, etcétera, y ya esto pues fue, como tú has dicho al principio, pues el punto de arranque o el punto de inflexión en la historia de la hermandad, que nos ha hecho llegar a lo que tenemos hoy. En el año 92 se hizo la ampliación, en el año 2009 la otra ampliación de la iglesia con la Casa Hermandad, y bueno, pues la verdad es que eso ha sido en la hermandad nuestra, no sé cómo, pero sino como una refundación de la hermandad, porque nosotros en el año 77 estábamos muertos, y las hermandades entonces, las cofradías, no es lo que hay hoy, ni las respuestas, ni teníamos medios de comunicación como ahora, ni teníamos redes sociales, ni nada por el estilo. Entonces era muy difícil cualquier cosa. Y gracias al tesón y al empeño de aquella junta, con el hermano mayor a la cabeza y los demás miembros que estábamos en aquel entonces, yo era entonces un chaval joven, y bueno, pues pudimos dar ese primer paso en el año 78 para bendecir esta capilla en el 79,
y bueno, y ya pues lo que Dios quiera, y seguimos creciendo. Nosotros teníamos, nos daba, que la verdad es que la capilla primitiva, eso no, éramos muy pequeños. Después, cuando se hizo la ampliación esta, pues tampoco nos cundía, porque veíamos que los devotos de la Virgen, los hermanos, que mucha gente pues no venían a los cultos porque pues, no se podía estar, porque no había sitio, porque, no sé, la Virgen parece que nos exigía que siguiéramos creciendo en esta gran casa, en esta estupenda iglesia que tenemos, y con todas las instalaciones de la Casa Hermandad, etcétera, etcétera. El columbario, que también fue un tema extraordinario cuando se hizo. Entonces, que nosotros no teníamos puesto el objetivo en nada, pero sí éramos conscientes de lo que tenemos se podía mejorar, que la Virgen y la imagen, nuestras dos imágenes veneradas y titulares, pues se merecían algo más que lo que teníamos. Eso ha sido un aldabonazo en la historia de nuestra hermandad tremendo, el tener una casa por necesidad, una capilla para seguir dando culto a nuestras imágenes, que es lo principal, y para lo que se fundaron las hermandades, para dar culto interno y culto externo, que es el día importante de la cofradía cuando salimos a la calle, ¿no? Y eso es lo que la idea que tuvimos siempre nosotros, que no nos mire a nadie a quitarnos la llave. Esto es de la hermandad, y aquí será por los siglos de los siglos. De estar en la ventana, estuvimos un año ahí, un año en esa ventana de esta casa de esta familia de Martín Sardiña, que tanto la recordamos, todos los de aquella época tuvimos un buen trato con ellos, pues de estar un año ahí, y ya después venir aquí a nuestra capilla, y ya estamos, que nos parecía esto como una catedral, porque habíamos trabajado tanto, habíamos luchado tanto, repito, en los tiempos de antes, que hoy, entre subvenciones, sillas, los parcos, no sé cuánto, las hermandades tienen unos recursos que en aquella época eran por total, creo que daban hermandad 10.000 pesetas o 20.000 pesetas, el año que se lo daba. Nosotros tuvimos un hermano mío que fue Braulio Lérida, fue el que yo sustituí en el año 81, y había una junta de gobierno con personas como Juan Andivia, como Manuel Pino, con Martín Vázquez, que eran gente que eran de la hermandad desde los años 30, los años 40. Tenían ahí, la hermandad antes estaba gobernada por 4 o 5, los demás eran hermanos que sí, pero no como ahora que hay una mayor participación. Nosotros, mi generación, nos incorporamos, yo me incorporé en la Junta con 18 años, tenía en el año 70 o 71, y Juan Manuel Gil y mi hermano Guillermo fue posterior, pues más joven y tal. Y bastantes jóvenes de aquella época, Enrique Cuerda, Juan Torres, todo esto, digamos, como estamos al lado de ellos, pues nos transmitieron ese gen de esa militancia en la hermandad, ese tesón, ese que ellos tuvieron, estas personas mayores, que en definitiva ellos habían estado, repito, en los años 40 estaban ya en la Junta, y estoy hablando de que hasta el año 81 estuvo don Braulio de hermano mayor. Entonces, pues claro, ellos nos transmitieron a nosotros, la gente joven, esa gana que ya cuando coincide en mediados de los años 70 con la fundación de las cuadrillas de costaleros, de los hermanos costaleros y tal, pues todo eso vino a ser un cóctel que tuvo al final, pues, o ha tenido los resultados extraordinarios que hasta ahora mismo van a gloriarnos de ellos. Que la gente joven hoy que tiene que aprender a valorar el trabajo que ha costado esto, y que esto, pues sin gente, sin savia nueva, pues esto había que cerrar la puerta y se moriría, porque la cuestión es que esto hay que darle vida, y la gente más joven son los que tienen que venir y está aprendiendo ahí con los mayores, como fue en el caso nuestro, en los años 70 y 60. Bueno. Yo, por suerte, vivo aquí, soy vecino de la Virgen también, vivo aquí en el número 6, y todos los días paso unas cuantas veces, y siempre el entrar y saludar a mi Cristo, a mi Virgen de la Esperanza, pues, y claro, muchas veces que tú dices, no se para uno a pensar, y bueno, Barriga, digo, hay que ver la que hemos liado nosotros, la que hemos liado. Hoy bienvenido aquí a la iglesia de Santa María de la Esperanza, y hoy lo que vamos a hacer pues simplemente es una visita como guiada
para conocer un poco lo que hay dentro de la iglesia. Lo primero que hay dentro de la iglesia es mucha alma, aparte de lo que es el valor religioso, lo que hay es mucha alma, porque son muchas las personas que desde el año 79, que se hizo la primera capilla, a llegar a este punto, pues son muchas las personas que con sus desvelos y sus esfuerzos, pues digamos, han puesto ladrillito a ladrillito hasta llegar al día de hoy. Empezamos, ya estamos aquí dentro, y lo primero que vamos a empezar es por aquí, por este cuadro. Toda la pinacoteca que vamos a ver es para no ir repitiéndonos, es de Mario Moya Carrasco. Es un pintor, hermano de la cofradía, y un pintor artista de mucho prestigio aquí en lo que es la ciudad de Huelva. Nos encontramos lo primero con el cuadro de San José. ¿Por qué el cuadro de San José? Bueno, el día de San José es importante aquí en la hermandad, entre otras cosas porque en 1992 ese día fue el día que se bendijo y se consagró esta ampliación de la capilla chica a la capilla grande, a la que tenemos, pues se consagró la iglesia, ¿no? Siempre ha habido aquí una misa, y Dios quiera que no se pierda nunca, una misa pues para conmemorar aquella ampliación, aquella bendición, aquel día de fiesta, donde la Virgen pues venía y el Señor venían desde la iglesia o de la capilla, ¿no? de las Hermanas de la Cruz, y llegábamos a este lugar sagrado. Entonces, el cuadro de San José, aparte que San José, bueno, pues es el santo de la esperanza. Si San José con aquella abnegación, con su decir en aquel sueño, decir también otro sí al Señor y no repudiar a la Virgen, pues bueno, no deja de ser también el santo de la Virgen de la Esperanza. Y luego, ya una vez que estamos aquí dentro, vamos a continuar y nos encontramos aquí con el seráfico, ¿no? Con San Francisco de Asís, que este año se conmemora, estamos en un año jubilar franciscano, porque se conmemora 800 años del tránsito, los franciscanos no dicen muerte, del tránsito de San Francisco a lo que es los cielos, ¿no? Al reino de Dios. Aquí tenemos también, como hemos dicho, otro cuadro que también es de Mario, es de 1997, si la memoria no me falla, y aquí lo que estamos viendo es simplemente la impregnación, ¿no? de las llagas de San Francisco. A San Francisco le llamaban el otro Cristo. Este motivo que estamos aquí representando no es el 4 de octubre, los franciscanos el motivo de las llagas de San Francisco lo celebran con mucho boato y con muchas fiestas el día 17 de septiembre. Por lo tanto, eso es lo que están aquí celebrándose con el ángel que digamos que también lo consoló, por eso le decían el otro Cristo también, ¿no? Y entonces es otro cuadro de eso, de 97, San Francisco, y eso es una cosa que aparte de nosotros tener el origen en la iglesia de San Francisco, en la iglesia antiguo convento de San Francisco, cierto es también que San Francisco es titular de la cofradía y además desde el año pasado, desde octubre del año pasado, pues la hermandad, que ahora mismo estamos en proceso de que se elabore un relicario, pero tiene una reliquia del primer grado de lo que es de San Francisco, ¿no? Es una reliquia ex cineribus, ¿no? Es ceniza de uno de los huesos, ¿no? Pasamos después a la Inmaculada, este cuadro que fue pues, el primero que llegó aquí a la iglesia en 1996, también de Mario, y representa pues, también tenemos a la Inmaculada Concepción, que es titular de la cofradía, aquel año de 1988, si la memoria tampoco me falla y quiero hacer un ejercicio de memoria, pues fue la Hermandad de la Esperanza fue la que propuso, ante aquella intentona de quitar la fiesta de la Inmaculada, pues fue la que propuso al Consejo de Hermandades y a la ciudad pues que no hubiese Semana Santa. Al final todo el mundo se intentó arreglar, pero la Hermandad de la Esperanza aquel año pasó en silencio. Por carrera oficial, y hubo una hermana que gritó aquello de viva la Virgen de la Esperanza Inmaculada, que fue motivo, por lo menos para los que en aquel momento éramos costaleros, ¿no? Para todos los hermanos en general, ¿no? Nosotros aquí en la Inmaculada, como hemos dicho, es titular, el día 7, la Virgen es como si bajara, ¿no?, de su camerín para estar más cerca de los hermanos, se pone en besamanos y está después lo que es la vigilia, que es uno de los actos más bonitos que tiene la hermandad,
la vigilia, y a continuación el día siguiente, bueno, pues se celebra lo que es la fiesta, ¿no? La fiesta de la Inmaculada, ¿no? La solemnidad de la Inmaculada. Evidentemente nos vamos a pasar, no nos podemos pasar, aunque estemos hablando de cuadros y demás, pero pasar por delante de la Virgen de la Esperanza y no pararnos aunque sea un segundo, pues sería un crimen, y sobre todo para mí. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la que, digamos, nos ampara a todos nosotros, ¿no? Y está en todos nuestros desvelos, es la Virgen de la Esperanza. Está ya aquí en estos días previos a vestirse de hebrea, ¿no? Ya para, digamos, vivir como hay que vivirlo, lo que son este tiempo fuerte de la liturgia, como es la Cuaresma. Pero bueno, hemos pasado por aquí, hoy la Virgen nos cede el protagonismo a lo que es el interior de la iglesia, y entonces todo el mundo sabemos la historia de la Virgen, por lo tanto la Virgen nos da la venia para que continuemos un poquito este paseo, esta visita que estamos haciendo. Aquí hay un detalle que a lo mejor, pues bueno, no sé si la gente se repara mucho cuando venimos aquí a misa. Este ambón que está aquí, este ambón estuvo el día de la coronación en el altar. Esto fue un regalo de la Hermandad de los Estudiantes. De hecho, abajo, en la parte baja, están el escudo, ¿no?, de la medalla antigua de la Hermandad de los Estudiantes, y arriba, evidentemente, está lo que es la medalla de la Hermandad de San Francisco. Este ambón lo regaló la Hermandad para aquella ceremonia en la Plaza de las Monjas, aquel 3 de junio del año 2000. ¿No? Es un detalle que muchas veces, pues lo vemos aquí, vemos que tiene 2 medallones, pero muchas veces puede pasar desapercibido, ¿no? Pues entonces eso, es uno de los tantos regalos que recibió la hermandad en aquel momento para conmemorar esa fiesta, ¿no? Lo que era, porque era una fiesta, ¿no?, la coronación, y bueno, esto es uno de los regalos de la hermandad de los estudiantes. Y nos venimos aquí ahora a la capilla sacramental, a la capilla del Cristo de la Expiración. Aquí está el primer titular de nuestra cofradía, que es el Santísimo, no es el Cristo, no es la Virgen. El primer titular de la hermandad de San Francisco, pues es el Santísimo. Aquí estamos en un sagrario que fue un regalo, y así siempre lo vamos a recordar, de don Antonio Pulido, que fue capellán de la hermandad. Y entonces, pues el diseño de este sagrario, pues de Enrique Vendala, ¿no?, que bueno, diseñó tantas cosas para la hermandad. Después la orfebrería es también de talleres de los hermanos Ramos, que tantas cosas ha hecho para nosotros, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el Cristo de la Expiración, la Virgen del Mayor Dolor, San Juan, en este retablo que es del año 2017 y está realizado, ¿no?, por el tallista, el artista isleño Daniel Sánchez. Digamos que un poco esta capilla tiene más significado, porque durante un tiempo, en el año 2025, ha sido también un poco pues la cabecera de lo que es también la nave, aparte de ya de sacramental, y la capilla también del Cristo de la Expiración era también, digamos, el inicio o la capilla jubilar, porque aquí al final, ahora lo veremos, es lo que es la puerta santa, ¿no?, que se estuvo abierta durante ese tiempo que el año pasado tuvimos, en el año 2025 tuvimos de un tiempo jubilar, ¿no?, que nos concedieron por aquello del año conmemorativo de la coronación, del 25 aniversario de la coronación de la Virgen de la Esperanza. Luego, bueno, desde el año 79 que la hermandad viene al barrio, viene a este sitio. Estamos ahora mismo en esta primera capilla, este trocito que estamos es la primera capilla que tuvo aquel año 79, aquel marzo del 79, que fue cuando se bendijo. Bueno, pues entonces ahí empezó a estrecharse unos lazos que hasta el día de hoy duran, ¿no?, y es los lazos con las Hermanas de la Cruz. Y evidentemente aquí hay una gran devoción, en esta hermandad hay una gran devoción por Santa Ángela de la Cruz, que la tenemos aquí en este cuadro de 1997, creo que también era, donde, bueno, pues aquí se representa un poco lo que es el carácter franciscano de las hermanas, ¿no?, ese carácter seráfico de las hermanas, y por eso al fondo se ve, detrás de Santa Ángela, se ve ese cuadro del abrazo de San Francisco con el Cristo. Entonces es un cuadro que bueno, que después sirvió también un poco para que después se reprodujera
en lo que es el azulejo que está en la calle, simplemente que donde está el cuadro de San Francisco, pues está la Virgen de la Esperanza, ¿no? Un poco haciendo un poquillo de patria. Seguimos por aquí, por la capilla, digamos, sacramental del Cristo, en fin, como queramos llamarla, y nos encontramos aquí con un cuadro que tiene toda la historia del mundo. Aquí nos encontramos a una reproducción de la Virgen del Mayor Dolor, la antigua, la primera que tuvo la hermandad. Es un cuadro que este cuadro procesionó, lo que es la silueta de la Virgen que se ve ahí, procesionó en el año 1937, aquel miércoles santo. Las crónicas del periódico de aquel momento decían que parecía que era una imagen, que la gente casi no se daban cuenta de que era un cuadro en vez de una imagen. La imagen del Mayor Dolor, que estaba en la iglesia de San Francisco, una maravilla de imagen, pues fue destruida, que no quemada, fue destruida y sabe Dios dónde estará. Yo soy de los que parto siempre y voy a hacer aquí un poquito abogado de que tiene que estar en algún sitio, por lo menos trozo de esa imagen, porque no se quemó, se destruyó, pero no se quemó. Por lo tanto, es un cuadro que tiene toda la carga simbólica y toda la carga histórica que tiene para la hermandad. Y ya casi terminando, digamos, un poco, aunque nos paremos ahora en alguna cosilla, tenemos aquí lo que es el templete, está aquí puesto ahora mismo, es el templete donde normalmente está el Niño Jesús durante el año, ahora mismo está aquí reservado, es el templete donde, digamos, procesiona, en la octava de Corpus, procesiona lo que es el Santísimo en la procesión eucarística, que todos los años, por regla, pues después culminan los cultos sacramentales de la hermandad de San Francisco. También, para tener memoria de ese sacerdote, también fue un regalo que hizo a la hermandad don Antonio Pulido Beltrán, que fue pues durante mucho tiempo un capellán y director espiritual de esta cofradía. El templo muchas veces, y esto es una cosa que es verdad que hemos hecho una visita un poquito rápida, el tiempo apremia, pero es verdad que muchas veces entramos en la iglesia y por ver cosas, digamos, de forma habitual, de forma que es casi diaria, pues no las conocemos, evidentemente por cada cuadro, por cada símbolo y demás, pues podríamos casi hablar muchísimo, ¿no? Porque incluso viendo el cuadro de San José, viendo por qué tiene la vara, tiene esas ramas y demás, pero no es el momento. Ahora mismo estamos haciendo una visita y no nos vamos a parar en cosas que debería de, bueno, se podría tener ahí un rato largo que ya para San José Dios dirá si toca o no toca. Simplemente decir una cosa de San José que sí me gusta decirlo. Por si no lo sabe la gente, sabemos que las imágenes de la Virgen se coronan, coronan canónicamente. El único santo que puede ser coronado canónicamente, de hecho hay 5 en España, 4 en España y 1 en Sudamérica, es la imagen de San José. Pero bueno, eso como una anécdota así que surge. Pero bueno, esta es la iglesia de Santa María de la Esperanza, donde las misas, pues bueno, los miércoles y los sábados tenemos, y esta es la placa, pues digamos, de aquellos hermanos, pues digamos, después de aquella operación Esperanza, después de haber estado en la Merced, de habernos estado en aquel almacén que hoy día es la despensa de la Esperanza, pues bueno, es la placa donde se recuerda que estamos en el año, que en el año 79, pues aquellos miembros de aquella Junta de Gobierno, después de pasar muchísimas fatigas, pues tuvieron el gozo de ser los padres, digamos, el primer ladrillo para lo que hoy, los que estamos ahora, pues estamos disfrutándolo. Pero aquellos fueron los que pasaron la fatiga. Nosotros estamos ya recogiendo los frutos de aquellas cosas, de aquellos esfuerzos y aquellos desvelos de aquellos hermanos. Si enlazamos con la última conversación que tuvimos en el primer episodio de Esperanza TV en el que pude participar y me entrevistaste, terminábamos con una frase que un poco habíamos decidido que iba a ser el guión, ¿no?, de estos 3 años que tenemos por delante, que es
¿quién le pone límite a la esperanza? Bueno, pues los límites a la esperanza han quedado perfectamente definidos en estos últimos 50 años. Todo comienza con un llavero con 2 llaves en la Cuaresma del año 1978, con las llaves del almacén de la calle Santa María, cedido por Enrique Claus a nuestro hermano Antonio Martínez Quiñones, cuando no teníamos prácticamente nada, o sea, no éramos nada, nuestra Virgen, su devoción, el Señor, su devoción, el Mayor Dolor, su devoción y poco más. Y hoy, bueno, pues después de casi 50 años, rematamos con un patrimonio y una casa, desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista constructivo, absolutamente maravillosa. Pero yo creo que es más importante lo que habita dentro de ella, ¿no? Nuestros titulares y el esperancismo, que en definitiva es quien ha sostenido toda esta aventura. En primer lugar, muy agradecido por aquellos hermanos que empezaron esta aventura, ¿no? Desde don Antonio Martínez Quiñones, en el mandato de don Braulio Lérida, que por cierto tenemos el honor de que sus restos revisados, como ya dije en su momento, residen en nuestro columbario, una de las grandes proezas en estos últimos años de la hermandad, pasando por el mandato de José Ortega, su primer mandato. Ya don Braulio Lérida recibe a la hermandad ya en el año 1979 en su primera capilla, que era un oratorio. Allá por el año 1992, siendo ya Juan Manuel Gil García hermano mayor, se hace la ampliación del 92 y por tanto ese aumento en la calidad canónica o en la consideración canónica de la iglesia de Santa María de la Esperanza en el año 92. Y pasamos indudablemente por la coronación canónica, con la consolidación de todas las instalaciones por parte de Bienvenido, y bueno, y en el segundo mandato de Pepe Ortega, pues se produce la obra definitiva que remata prácticamente los límites de la Casa de la Esperanza, ¿no? En el año, si no recuerdo mal, a comienzos de los 2010, 2011, si no recuerdo mal. A partir de ahí, y con la celebración del 25 aniversario, y bueno, previamente a la celebración en el mandato de Alfonso Díaz Aragón, pues se consolida todo esto, se consolidan ya las dependencias, empezamos a amueblar la casa, empezamos a darle a esto un poquito de más calor mobiliario, pero el verdadero calor de esta Santa Casa, con muebles o sin muebles, ha sido siempre las personas que la han habitado, las personas que la han construido y las personas que han hecho posible esta maravillosa obra que es la Casa de la Esperanza. Y por último, la gente de nuestra generación, la gente de mi generación, estamos disfrutando, en mi caso yo como hermano mayor, absolutamente agradecido y absolutamente orgulloso, estamos disfrutando de lo que hoy es la Casa de Nuestra Señora de la Esperanza y el Santísimo Cristo de la Aspiración. 50 años de lo que yo creo que es una hermandad ejemplar, con sus altos, con sus bajos, con sus crisis, con sus grandes momentos, pero que hemos sido capaces, guiados por la devoción de la Virgen de la Esperanza, de conseguir lo que hoy tenemos y, por supuesto, nunca olvidar de dónde venimos. Tenemos que ser perseverantes para crecer cada día más y ser cada día más grandes y, sobre todo, agradecidos al Señor, al Santísimo Sacramento, a su Madre, a nuestras veneradas imágenes, el Santísimo Cristo de la Aspiración, Nuestra Señora de la Esperanza, de todo lo conseguido. El esperancismo de Huelva debe ser cada vez más potente, cada vez más fuerte y sobre todo, y lo más importante, el orgullo de pertenencia, la perseverancia por ser cada día mejores y por supuesto el intentar hacer las cosas bien para que las generaciones de esperancistas que los tienen que sustituir se encuentren en una hermandad cada día más sólida desde el punto de vista de formación, cada día más cohesionada, cada día más unida y sobre todo cada día más cristiana y sabiendo lo que estamos haciendo. Si las próximas generaciones pierden ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de verse en la calle, ese sentimiento de orgullo por haber superado esas adversidades tan grandes que ha tenido esta cofradía y olvidamos aquello, pues probablemente podemos caer en la desgracia, fundamentalmente del olvido histórico, del olvido de todas aquellas personas que consiguieron esto y por supuesto en la comodidad y un poco en la petulancia de creerse la mejor hermandad sin conocer de dónde viene todo.
Aquí siempre ha habido una discusión, por lo menos que yo recuerde, ¿no? Desde que tengo uso de razón y desde que participo de una forma directa en el gobierno de la hermandad, siempre hubo una discusión tremenda. Seguimos creciendo en el ladrillo, seguimos haciendo la Casa de la Esperanza cada vez más grande, y yo recuerdo que aquellos que... aquí ha habido siempre dos corrientes muy diferenciadas, aquellos que apostaban por hacer la Casa de la Esperanza cada vez más grande y aprovechar las oportunidades inmobiliarias que se presentaban a babor y a estribor de la Iglesia, y había gente que eran conscientes de la capacidad que ha tenido esta hermandad siempre de tener ingresos importantes y de apostar por un patrimonio histórico. La historia nos ha demostrado que las cosas todas llegan en su momento, ¿no? Entonces hemos sido capaces de consolidar la casa, de tener la casa llena, intentar que la casa tenga la más vida posible, porque detrás de esa vida de hermandad, detrás de esos hermanos luchando cada día de puertas para adentro, hemos conseguido, y ahora más que nunca, tener ese patrimonio artístico que tanto hemos echado de menos durante tantísimos años, ¿no? A mí me gusta poner en valor la filosofía que ha presidido esta hermandad los últimos 50 años por parte de todas sus juntas de gobierno, y es a la hora de la adquisición del patrimonio artístico hemos apostado siempre por la calidad, que no por la cantidad, porque la calidad queda para siempre y nunca es revisable. Tú tienes una buena candelería o tienes unos buenos candelabros o tienes unos buenos respiraderos y a nadie se le ocurre dentro de 20 o 25 años intentar cambiarlo, porque la excelencia de la obra es difícil de igualar. Entonces yo creo que con muchísimos años hemos sido capaces de ir un poco conjugando esas macroinversiones tan importantes que hemos hecho a nivel inmobiliario y a la misma vez ponernos en el camino de prácticamente consolidar el patrimonio y el ajuar cofrade y litúrgico que hoy estamos disfrutando, ¿no? Yo creo que la Virgen nos ha acompañado en ese camino una barbaridad y cada día más. Y cuando más apretados estamos y más necesitamos de ella, termina apareciendo siempre.